¿Qué tal, muchachos? En este video voy a explicarles el ejercicio de promedio escolar, el que hicimos en clase, en la última clase, y para eso usaremos el estatuto condicional if. También usaremos los operadores los operadores de comparación, el AND y el OR. Muy bien, voy a explicarles las reglas del ejercicio como los que fueron en la última clase ya se las saben. Es dar de entrada a 5 calificaciones de 5 materias: matemáticas, diseño, fundamentos, mercado e inglés. Si por lo menos una de esas calificaciones es menor que 60, todo el curso es reprobatorio. De lo contrario, si todas las 5 calificaciones son aprobatorias, procedemos a calcular el promedio. Enseguida, ya que tenemos el promedio, si el promedio está entre 60 y 75, imprimir que su aprovechamiento, la categoría de su aprovechamiento fue deficiente. Si está entre 76 y 85 fue regular. Entre 86 y 95 sería buena, y mayor a 95 sería excelente. Muy bien, vamos a ir a Visual Studio y vamos a crear nuestra aplicación de consola. Yo ya la tengo aquí lista. Les repito, nuestra lógica va a ir dentro del método main, es decir, en medio de la llave de inicio y llave de fin de esta estructura del método que está aquí, que es el método main. Muy bien, digo porque algunos vi que la borraron y luego tuvieron problemas con el compilador. Vamos a ver, ¿qué necesitamos para empezar nuestro programa? Necesitamos 5 variables, una para cada una de las calificaciones, y después una más para almacenar el promedio en caso de que lo necesitemos, si las calificaciones son aprobatorias. Así que vamos a declarar las variables. Yo ya las tengo aquí, son matemáticas, diseño, fundamentos, mercadotecnia, inglés y la variable que necesitamos para almacenar el promedio. Todas son de tipo double y no están inicializadas porque el usuario va a darles entrada a esos datos. Muy bien, comenzamos. Pongo un comentario aquí, es una buena práctica tener comentarios, así que voy a poner declaración de variables. Acá voy a ponerle entrada de datos y aquí voy a darle entrada a los datos de las calificaciones. Muy bien, console.writeLine para imprimir que ingrese la primera calificación, que sería matemáticas. Ingrese la calificación de matemáticas. Enseguida le damos entrada a esa calificación, le almacenamos una variable. Matemáticas es igual a double.parse, dado que matemáticas es tipo double, la vamos a parsear, la entrada la vamos a parsear a double. Muy bien, ya tenemos la entrada de matemáticas y vamos a hacer exactamente lo mismo para cada una de las 5 materias. Enseguida tenemos materia de diseño, la variable que almacena la calificación se llama diseño. Luego tenemos fundamentos, la variable se llama fundamentos. Enseguida le damos entrada, pedimos el dato de mercadotecnia, calificación de mercadotecnia, y la almacenamos en la variable que se llama mercadotecnia. Finalmente tenemos la calificación de inglés y la variable se llama inglés. Muy bien, ya tengo en variables todas las calificaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Si al menos una de ellas es menor que 60, entonces todo el curso es reprobatorio y el programa termina ahí. Eso me faltó decirles. Como les expliqué en clase, vamos a escribir un estatuto condicional. Este no lleva punto y coma al final, sino que se indica el inicio y el fin de este con llaves. Aquí está llave de inicio, llave de fin. Y en medio escribo la siguiente condición: matemáticas menor que 60 o diseño menor que 60 o fundamentos menor que 60 o
mercadotecnia menor que 60 o inglés menor que 60. En la tabla del OR, si por lo menos una de esas condiciones es true, entonces toda la expresión es true. Por lo tanto, si por lo menos una de ellas es true, va a entrar este bloque de código de aquí en medio de las llaves, que es console.writeLine. Voy a imprimir al usuario el curso es reprobatorio. Y vamos a finalizar el programa aquí usando la expresión return. ¿Qué es lo que hace return? Se sale del método y ya no sigue ejecutando ninguna de las instrucciones. Antes de escribir el método return, voy a escribir una instrucción console.readKey para que el programa espere la entrada de una tecla antes de continuar. Muy bien, ahora sí, si ninguna de las calificaciones es reprobatoria, entonces procedemos a calcular el promedio tal como lo tenemos en las instrucciones. El promedio lo calcularíamos. Promedio es igual a, aquí ya tengo la variable declarada, matemáticas más diseño más fundamentos más mercadotecnia más inglés. Las pongo entre paréntesis para denotar la precedencia de la operación aritmética, todo dividido sobre 5, y así tendríamos el promedio. Muy bien, ya que tenemos el promedio, vamos a determinar en qué categoría cae. La primera categoría es de 60 a 75, que sería la categoría deficiente. Muy bien, escribimos una vez más un estatuto condicional if si promedio es mayor o igual que 60 and promedio menor o igual que 75, entonces abrimos y cerramos llaves, escribimos el mensaje de que el aprovechamiento es deficiente. Console.writeLine. De hecho, vamos a imprimir también el promedio. Su promedio es, vamos a escribir su promedio, o mejor dicho, el promedio de dos puntos, concatenamos el promedio, que ya lo tenemos en la variable promedio, más es deficiente, dado que cayó en la categoría deficiente de 60 a 75 máximo. Dado que el operador más está entre dos expresiones de tipo string, no va a haber una suma aritmética, sino una concatenación, porque esto que está en rojo, dado que está entre comillas es string, al aplicarle el operador más no suma como operación aritmética, sino que concatena, ¿sí? Entonces lo que va a obtener ahí como resultado es una impresión en consola de un string. Escribimos un else if, y en medio del else if escribimos otra condición, que es la siguiente categoría. La expresión quedaría como la anterior, pero ya los valores serían entre 76 y 85, si no me equivoco. ¿Sí? Pues, ¿qué sería la categoría regular? La categoría sería regular. Promedio de es regular. Si no cae en esa categoría, escribimos otro else if y escribimos otra expresión como esta, cambiando los valores entre 86 y
95. Abrimos y cerramos llaves. Y decimos que su promedio fue de categoría bueno. Escribo finalmente un else. Aquí en este else ya no voy a escribir una condición, dado que es lógico que si no está entre 60 y 75, ni 76 y 85, ni 86 ni 95, por obviedad o por lógica, es mayor que 95. Y no puede ser menor, dado que si hubiera sido menor, sería porque una de las materias fue menor que 60. Y si así fue, el programa ya hubiera entrado en este bloque de código porque se hubiera cumplido esta condición y el programa hubiera terminado aquí. Así que voy a escribir aquí, voy a obviar que la única alternativa que queda es que el promedio haya sido mayor a 95, lo cual significa que cayó en la categoría de excelente. Finalmente voy a escribir aquí una instrucción console.readKey para que el programa se detenga aquí. Y voy a llamar de nuevo el método main pasándole como parámetro null. ¿Qué significa eso? Que el programa, a esto se le llama recursividad, que un método de un programa se llame a sí mismo otra vez. Y así se va a estar llamando infinitamente hasta que cerremos el programa. Es decir, va a volver a iniciarse. Y antes de que se inicie de nuevo voy a escribir console.clear para que limpie lo que había en pantalla. Muy bien. En teoría nuestro programa queda terminado así. Veamos si funciona. Voy a escribir un comentario aquí y voy a ponerle, a partir de aquí para abajo, es el procesamiento de información. Muy bien, lo corremos con F5. Utilizamos la calificación, voy a darle 40 matemáticas y a lo demás voy a darle 90, lo que debería ser reprobatorio. El curso es reprobatorio, así es, porque matemáticas fue 40, aunque las demás calificaciones fueron aprobatorias. Lo corremos de nuevo. Y voy a escribir puros 60 de manera que el programa calcule un promedio que caiga en la categoría deficiente. Muy bien, así es, deficiente. Probamos de nuevo. Voy a darle puros 80 de manera que el promedio caiga en la categoría de regular. El promedio de 80 es regular. Voy a probar con 90 de manera que caiga en la categoría de bueno. El promedio de 90 es bueno. Ahora voy a darle calificaciones de manera que el resultado final caiga en la categoría de excelente. El promedio de 96.6 es excelente. Muy bien, hasta aquí quedaría la lógica de este programa. Si tienen alguna duda ya tienen mi correo.